conversaciones, en nuestros conversatorios. Y bueno, me presento y nuevamente, de pronto ya hemos tenido el contacto, ya por ahí estuvimos en sesiones anteriores. Mi nombre es Joan Valencia, hago parte del equipo de capacitación de Comercial Corona Colombia. Y en esta oportunidad, en este lunes 5 de junio, ya pues estamos a mitad de año, vamos a hablar un poco de lo que son pinturas Corona y cuáles son como esas opciones de pinturas Corona que podemos tener para cada necesidad. Ahí tenemos pues como un portafolio que ha venido creciendo durante muchísimo tiempo, ya desde varios años está en el mercado colombiano y pues ustedes que son especialistas y que también lo han usado, muchos de ustedes lo han utilizado con nosotros, pues el objetivo es que reforcemos el tema. Como lo mencionaba mi compañera, pues pueden hacer sus preguntas a través del chat. También pueden habilitar sus micrófonos en caso de estar por ahí levantando la manito y podemos ir como interactuando para que hagamos, pues, digamos, de este espacio, de este proceso, algo un poco más interactivo. Dame un segundito. Tomo algo por acá. Y ya podemos con esto por aquí empezar entonces. Bueno, ya les voy a compartir entonces mi pantalla para que entonces desde ahí comencemos este espacio. Bueno, muy bien, ahí ya lo estamos entonces visualizando en Pinturas Corona, un portafolio como les menciono que ya se viene manejando desde hace algún tiempo. Bien, yo creo que ustedes a través del chat puedan ir colocando esta primera pregunta de interacción con ustedes y es ¿de qué está hecho una pintura o qué es en sí una pintura como concepto genérico, como un concepto general? ¿Cómo podemos definir el tema de la pintura a grandes rasgos? ¿Qué es una pintura? Vamos a ver, igual voy a estar pendiente por aquí por el chat, leyendo sus comentarios. Por aquí ya veo que hay uno. Ah, bueno, Guillermo Puerta nos saluda. Bueno, bienvenido, Guillermo. ¿Qué será una pintura, compañeros y compañeras especialistas? ¿Qué será una pintura? ¿Cómo definimos una pintura? ¿Y de qué estará hecha una pintura? Esa es la primera preguntita que queremos que interactuemos en este espacio. Tiene minerales, tiene colorantes, tendrá que, no sé, varias cosas, no tendrá eso. Muy bien, por ahí el compañero, creo que Pedro Julián fue el que habló. Si es así, creo que es así. Listo, hombre, Pedro, muchas gracias. Es una sustancia colorante, por acá Pablo nos dice, para colorir superficie, nos dice Germán en el chat. Bueno, muy bien. Compañeros, pues en definitiva, una pintura es básicamente un elemento o lo podemos definir en síntesis como una composición líquida o sólida que es pigmentada y que se convierte en una película que puede ser relativamente opaca, y digo puede ser porque pues dependerá también de la característica de la pintura, que después de su aplicación se convierte en una capa fina. A ver, muchachos, las pinturas pues no solamente tienen ese rol de embellecer las superficies, como normalmente nuestros clientes o las personas que ustedes atienden están acostumbrados. Normalmente en algunas épocas del año, quizás por allá ya finalizando el año, entre noviembre y diciembre, un poco antes, las personas empiezan a colocar, digamos, un poco más bonitas o estéticas sus casas, al interior, en la fachada y entre otras. Sin embargo, pues la pintura también cumple ese rol de protección y ahí es donde es importante, dependiendo de la característica que busque la persona nueva pintura, cuál puede ser la más adecuada de acuerdo a lo que esté buscando, ¿sí? Pero en definitiva lo podemos definir como eso. Entonces, protege, embellece, pero también valoriza un espacio, valoriza pues como tal un contorno donde esté aplicada la pintura. Qué pena, voy a dejar de compartir un momentico, es porque digamos, aquí me aparece como con una pequeña línea la presentación para que no nos salga así con esa pequeña línea la presentación. Listo. Protege, embellece y valoriza. Y una pintura, básicamente, compañeros y compañeras, pues está hecha de estos materiales, de resinas o ligantes también conocidos, de aditivos, que los aditivos pueden darles unas propiedades adicionales a las pinturas o no, dependiendo de la categoría. Pigmentos, que básicamente lo que nos permite es poder darle color a esa pintura. Solventes,
en el cual, digamos, está fabricado o la base en la cual está fabricada el producto y algo que se llaman cargas. Todos este tipo de productos cumplen una función y cada uno, dependiendo de la pintura que estamos hablando, cumple esa función. Por ejemplo, las resinas, lo que hacen en el proceso productivo es como básicamente mantener como todas unidas esas partículas o los pigmentos, las cargas, todo eso. Es como una especie de ligante, digámoslo así. Pero también nos puede dar un tema de resistencia a la limpieza. Normalmente una pintura tipo 1, una pintura más especializada, puede contener cierta carga de resina mucho más alto que una pintura que sea tipo 2, tipo 3 o que sea mucho más básica dentro del portafolio. Los pigmentos, pues obviamente nos proporcionan colores. Puedo hablar de blanco, dióxido de titanio es uno, amarillo y rojo, azul y verde, pues básicamente lo que hace es como darnos como esa estabilidad en el color y que permita que ese color pueda durar con el paso del tiempo. Los solventes, como lo mencionamos, son productos que se utilizan o son elementos que se utilizan para disminuir un poquitico como la evaporación de la pintura, pero también para darle ciertas características, por ejemplo, para que la pintura pueda prepararse bajo ciertas condiciones. Los espesantes, pues también pueden tener un tema que puede aportar un tema de cuerpo a la pintura o de viscosidad, pero quiero hacerles esta pregunta. ¿Será que entre más viscosa sea una pintura, será mejor? ¿Ustedes qué opinan? Entre más viscosa, entre más, digamos, más espesa sea una pintura, ¿será mejor? ¿O qué opinan ustedes? ¿Será mejor, compañeros? Entre más viscoso, entre más, digámoslo así, entre más espesa sea una pintura, ¿es mejor? ¿Ustedes qué opinan? O cuando ustedes van a comprar una pintura entre más espesa, ¿sería mejor? Si sería el factor para comprarlas. Por acá Jennifer nos dice, no, pues correría menos, es decir, al momento de aplicarlo. Jairo nos dice, no en todos los casos, o sea que de pronto para Jairo en algunos casos puede que la pintura sea mejor cuando tiene más viscosidad. Alexander nos dice que no, por aquí María Edith también nos dice que cree que no. Muchachos, no necesariamente cuando una pintura es más espesa o más viscosa quiere decir que sea mejor, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Nuestras pinturas en generales, las pinturas que nosotros manejamos en el portafolio, puede que no tengan un nivel de viscosidad tan alto como algunas pinturas que se ven en el mercado, pero eso no quiere decir que la pintura sea mejor o que cubra más o que se pueda limpiar mucho más fácil que otra. Eso va simplemente en la composición del producto. Es más, en algunos casos, cuando la pintura es tan espesa, necesito aplicarle más cantidad de agua para poderla aplicar ya en la superficie de una mejor manera. Y eso puede que afecte el tema de cubrimientos o puede que afecte temas también de limpieza, facilidad de limpieza o remoción de mancha en la superficie. Entonces, no necesariamente el hecho de que una pintura sea más espesa quiere decir que sea mejor. Aquí, pues, depende también del uso que le demos, pero en síntesis no es como una característica relevante en el mismo. Y los aditivos, no todas las pinturas tienen los mismos aditivos, pueden hacer que la pintura tenga ciertas ventajas sobre otras. Por ejemplo, yo puedo tener un aditivo en una pintura que permita que elimine bacterias o microorganismos, es decir, que sea mucho más higiénica. Puedo tener algunos elementos en las pinturas que permita que sea más fácil de retirar la mancha o de retirar un agente manchante en una superficie. O puedo tener, por ejemplo, características en la pintura o aditivos que permitan que esa pintura tenga ciertas características de flexibilidad. Esos aditivos dependen mucho del tipo de pintura al cual estamos hablando. ¿Listo? Muchachos, ¿por qué creen ustedes que se da esa clasificación? Bueno, muchachos y muchachas, porque aquí también nos acompañan maestras especialistas. ¿Por qué creen ustedes que se da esa clasificación de pinturas tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿En qué consiste eso o bajo qué parámetros se tiene? Bueno, voy a sacar una pintura al mercado y de acuerdo a esto lo clasifico como una tipo 2 o tipo 3. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué caso? ¿O por qué esa clasificación? ¿Por qué creen ustedes que se da esa clasificación? ¿Alguno que quiera participar? Puede ser por el chat o puede ser que habilite su micrófono.
Jennifer se está haciendo una voz. Bueno, qué pena, es que por aquí creo que alguien tiene el micrófono abierto. Recuerde de pronto también estar ahí conectadito un poco, ¿sí? Al Wi-Fi para que se escuche bien. Espero que se escuche bien. No sé si mi compañera que está aquí conectada me escucha bien o se escucha bien la transmisión. Bueno, aquí Pablo nos dice que se escuchaba mal, ya mejoró, ok, ya se escucha bien, bien. Ya estamos escuchando bien, Joan, sin problema. Ah, ok, vale. De pronto era por el micrófono abierto. Les preguntaba que a qué se debe esa clasificación de pinturas. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué tipo 1? ¿Por qué tipo 2? ¿Por qué tipo 3? ¿Sí? ¿O de dónde sale este tema de tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Vamos a ver si alguien nos responde por el chat o si puede habilitar su micrófono, también lo puede hacer. Básicamente es cubrimiento. Ok, Leonardo, creo que alcancé como a escuchar por León, allí. Eh, Leoncio Guzmán. ok, cubrimiento, nos dice el compañero. ¿Qué más? Depende, Alexander nos dice, depende del uso y del cubrimiento que se le dé a la superficie. ¿Por qué tipo 1, por qué tipo 2 o tipo 3? Ok, en Colombia hay una norma que establece como unos criterios que debe tener una pintura para estar dentro de esa clasificación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Antes de eso, yo podría hablar que una pintura puede tener un tema de poder cubriente, o sea, que tiene mayor capacidad de cubrimiento en una superficie, o que puede tener mayor capacidad de lavabilidad. Ya vamos a explicar un poco qué es eso de lavabilidad. Puede ser más viscoso, ¿no? Y ya hablamos que no necesariamente entre más viscoso no sea una pintura quiere decir que sea mejor. O puede ser una pintura que tenga más resistencia al desgaste, a la limpieza o a la abrasión. Esta norma es la NTC 1335 y establece bajo otros apartados unos criterios para que la pintura se clasifique como tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Tres cosas se miden en las pinturas: lavabilidad, abrasión y cobertura. Pregunta, en palabras simples, para ustedes, ¿qué es la lavabilidad en una pintura? ¿Qué será eso? En palabras mucho más simples o mucho más entendibles. ¿Qué será la lavabilidad en una pintura? ¿O qué creen que sea la lavabilidad en una pintura? Es el número de veces que se puede limpiar, lavar la pintura. Número de veces que se puede limpiar la pintura. Jairo nos dice por acá en el chat, es la resistencia que tiene la pintura. Sí, es la resistencia, o sea, que cuando digamos que una pared se mancha, se entuerca, uno puede lavarla y tiene la plena seguridad que no se va a Sí. caer la pintura. Ok, por acá nos dice John Jader en el chat que se puede limpiar sin afectar su textura, perdurabilidad en la superficie. Pablo nos dice que se puede lavar frecuentemente. La lavabilidad en una pintura se entiende es como una prueba de laboratorio que se hace para determinar el grado de remoción de mancha que puede tener la pintura dentro de la superficie, ¿sí? Les voy a explicar algo a grosso modo, no entrando mucho en temas de detalles, pero normalmente, en este caso, nosotros en nuestro laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos lo que nos establece la norma, los ensayos que se deben hacer para determinar la lavabilidad de la pintura y se tienen 6 manchas comunes o 6 manchas tradicionales. Este librito de Excel que les abro acá, es con el ánimo de explicar un poco eso, ¿sí? ¿Cuáles son esos agentes manchantes? Son salsa de tomate, mostaza, lápiz A2HB negro, ¿sí? Lápiz número 2HB negro, que es un lápiz muy común, muy tradicional. Lápiz rojo, bebida cola y un lápiz labial en específico, ¿cierto? Bajo esta normativa, ¿qué es lo que establece? Dice, bueno, ustedes van a hacer como Corona o como fabricantes de pintura, van a hacer, digamos, unos ensayos, van a aplicar la pintura con un determinado espesor, con unos aparatos especiales de medición sobre algo que se llama leneta, que es un papel, ¿sí? Ahí se aplica la pintura y después sobre eso se hace la aplicación cuidadosamente con otros elementos especiales de esos agentes manchantes.
de salsa de tomate, de mostaza, de lápiz número 2 negro, de lápiz rojo, de bebida cola y de lápiz labial, ¿cierto? Se hace la aplicación. Luego, con un jabón no abrasivo y con un elemento, se hace la remoción de la mancha de esa superficie. Esas manchas se les da una ponderación. Entonces, por ejemplo, si yo no observé ningún cambio en la intensidad de la mancha original, o sea, la mancha se aplicó en la superficie y no noté ningún cambio o no se removió la mancha, pues yo le doy un puntaje a esa mancha de 0, no se removió. Califico con 3 si noté un cambio muy leve con la relación de la mancha original, o sea, más o menos visible o notoriamente visible. Con 5, si ese cambio fue ya moderado en relación a la mancha original, es decir, cuando yo hice la remoción de la mancha con el jabón no abrasivo, y quedó la mancha ya en la superficie, si hubo de pronto un cambio muy moderado o que esté ligeramente visible en la mancha, pues yo califico con 5 esa mancha, ¿cierto? Con 7 lo califico si yo ya vi un cambio muy notable, ¿sí? Con relación a la mancha original, es decir, que la mancha se ve pero un poquito escasa. Y califico con 10 si la mancha se eliminó completamente. ¿A qué voy con esto? Puede ser que yo tenga en el portafolio una pintura que sea 100% lavable, pero puede ser que tenga pinturas que no sean 100% lavables. Ejemplo, probablemente la salsa de tomate no la removió mucho, entonces la califico con 5. Probablemente la mostaza también pues hizo una remoción, pero no muy evidente, y visualmente puedo calificarla con 5. El lápiz negro me lo removió muy bien y el lápiz rojo, pero la bebida cola quedó un poquitico de la mancha, entonces puedo que se califique con 7. Y el lápiz labial probablemente entonces también no hubo una remoción de la mancha, muy evidente, la califico con 5. Esto se pondera y se divide entre el número de manchas y es lo que me da dando el porcentaje de lavabilidad que tenga la pintura. No todas las pinturas tienen la capacidad de remover en la misma proporción todas las manchas. Hay pinturas que remueven más fácil bebida cola o lápiz rojo y hay otras que remueven más fácil, por ejemplo, lo que es mostaza. Yo podría tener una pintura 100% lavable en el portafolio, sí, y ya se los voy a mostrar cuál es ese tipo de pintura, ¿sí? A eso es a lo que referimos con lavabilidad. Voy a dejarles de compartir la pantalla y voy aquí como a mostrarles algo que pasa en los empaques de nuestros productos o que se puede ver en el empaque de nuestros productos. Denme un segundito. Creo que aquí la compartí. Dejemos de compartir. Ok. En todos los empaques de nuestros productos se va a mostrar en la parte posterior, ejemplo, si usted tiene una pintura como esta, pintura súper lavable, usted va a observar en la parte posterior esas tablas o esos porcentajes a la luz de la norma. Aquí nos habla de lavabilidad y nos habla de que esta pintura, por ejemplo, tiene un porcentaje de remoción del 83%. Es una pintura de muy buena calidad y es una pintura que facilita muy bien la remoción de manchas, ¿sí? Voy a responder la pregunta antes de seguir que me hacen por el chat, que nos hace Cristian, y es ¿qué puede lavarse? Bueno, nos hace el aporte a lavabilidad. Cristian nos dice que se puede lavar o que no se ve afectada. En palabras más claras o en ejemplos como más llevados a la realidad, la lavabilidad en una pintura, cuando usted la aplica en su casa o cuando usted la aplica en un lugar en específico, es que tan fácil se puede remover o no la mancha de esa pintura que está aplicada en la superficie, ¿sí? Eso también, pues, nos lo da la característica que tenga la pintura en el tarro y en la ficha técnica, ¿sí? Se hacen pruebas de laboratorio o pruebas con ambientes controlados, pero ya en la realidad es que tan fácil puedo remover una mancha de la superficie. Eso es la lavabilidad. Ojo, no se puede entender la lavabilidad como que es una pintura que usted le puede aplicar agua directamente y que no pasa nada, a chorro. No, sino que tan fácil, cuando usted toma el trapito y va a quitar la mancha, pues remueve de la superficie. ¿Listo? Eso es la lavabilidad. Una pintura tipo 1 mínimamente debería tener un porcentaje de lavabilidad que esté aproximadamente en el rango de un 80%. Una pintura tipo 2
debe tener un porcentaje de lavabilidad mínimo del 50%. O sea, son pinturas que cubren muy bien, que pueden limpiarse en cierto sentido fácil para espacios no tan expuestos o que no requiera limpieza tan frecuente. Y las pinturas tipo 3 no le aplica el concepto de lavabilidad porque son pinturas muy básicas. No tienen tanta carga de resina, son pinturas más de movimiento, especialmente en temas de techos, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? La abrasión, muchachos, eso también es una prueba que se hace en laboratorios con aparatos especiales. Pero en síntesis, cuando usted va a limpiar la superficie en la cual está aplicada la pintura, pues usted está haciendo un desgaste, ¿cierto? Y ese desgaste va a afectar o no la pintura. Entonces, si la pintura es una pintura que tiene buena resistencia a la abrasión, cuando usted toma el trapito, su agente limpiante, normalmente no se va a ver tan afectada en el tiempo, ¿cierto? Entonces, una pintura tipo 1 mínimamente debería tener 400 ciclos de abrasión, entonces se miden ciclos. Una pintura tipo 2, 50, y una pintura tipo 3 no le aplica porque es una pintura básica, ¿sí? Se puede, digámoslo así, remover muy fácilmente si se somete a abrasión. Y en cobertura, esto es qué tan eficiente es la pintura o no para remover, para aplicar, perdón, en la superficie, pero con la menor cantidad posible. ¿Qué tan buena es o no la pintura para tapar una superficie, pero necesitando la menor cantidad posible de pintura? Normalmente las pinturas tipo 2 o tipo 3 son pinturas que tienen muy buena capacidad de cobertura, comparativamente con la tipo 1 que puede cubrir, pero no al mismo nivel de una tipo 2 o tipo 3. Por eso siempre que usted vaya, en este caso, a atender un cliente o que esté atendiendo un cliente y que esté buscando esa necesidad como maestro aplicador, pregúntese si necesita una pintura que inicialmente cubra bien la superficie y otra que quede de acabado final que tenga buena remoción de mancha, o si solamente es una pintura de cobertura, o si son pinturas netamente para cielos, ¿sí? Para que lo tengan presente en este caso. Entonces, eso es lo que habla la norma en cuanto a pinturas interiores. A pinturas exteriores ya establece otros criterios que los vamos a mirar. ¿Listo? No sé si vayan teniendo hasta aquí preguntas, lo van haciendo por el chat, pueden habilitar sus micrófonos también, compañeros. Vamos a mostrar aquí algo un poco de temas de lavabilidad en pinturas. Nosotros tenemos una pintura en el portafolio que es una pintura muy ganadora que se llama pintura Evita Manchas. Esta pintura es considerada, a la luz de esas pruebas que hacemos, es una pintura 100% lavable. Es decir, que remueve muy bien diferentes tipos de manchas que se apliquen en la superficie. Ojo, no quiere decir que la pintura no se vaya a manchar con absolutamente nada. Hay productos muy fuertes que pueden llegar a adherirse mucho a la superficie y que de pronto en ese caso puede ser de más difícil remoción. Pero en general, con manchas tradicionales del hogar como estas que vimos, bebida cola, lápiz rojo, lápiz labial, mostaza, se remueve muy bien de la superficie. Entonces, en este caso, permítanme, voy a tomar acá un poquito de esto de café, que es una mancha común del hogar, mostaza también, y vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación en este caso. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar en este caso en una pequeña leneta. Esto es un papel donde está aplicada la pintura. Vamos a aplicar un poquitico de la mancha como el café. Puede ser también vino. Pero vamos a mirar cómo se comporta ella cuando aplicamos una mancha. Ya pues. Bebe. Voy aquí a bajar la pantalla y ahí tenemos aplicadas unas cuantas gotas de la pintura. Esta pintura tiene una característica y es que tiene un antiadherente cerámico. Ese antiadherente cerámico lo que hace es que genera como una capa de protección que evita que la mancha penetre sobre la superficie en la cual está aplicada la pintura. En este caso queda formando como unas especies de goticas, casi como si yo lo estuviera aplicando sobre un vidrio. Eso es lo que ocurre en este caso. Entonces, yo podría tener de pronto en este caso una toallita de estas de cocina como esta,
y puedo limpiar y mirar o observar qué tan adherido no quedó la mancha en la superficie. Entonces vamos a mirar qué tanto o no puede quedar adherida la mancha en la superficie, ¿cierto? Y con esta simple toallita, pues se removió muy bien lo que es la mancha de café. O sea, se deja limpiar mucho más fácil. Vamos a hacer el ensayo de pronto con una mancha un poquitico más exigente, aunque el café es una mancha bastante exigente o el vino. Pero vamos a aplicar un poquitico de mostaza, de miel mostaza sobre la superficie y vamos a mirar qué tal se comporta. Vamos a aplicarla y vamos a, digamos, distribuirla sobre la superficie para ver. Y la dejamos actuar durante un momentico, un par de segundos para ver. ¿Listo? Esto es mostaza, es una mancha también exigente de lo que podemos tener. Acá, pues la estamos dejando actuar. Pasa algo muy parecido a lo que estaba pasando con lo que pasó con el café, y es que no permite que se adhiere completamente a la superficie, ¿sí? La estamos dejando actuar algunos segundos. Vamos a ver cómo se comporta tratándola de remover. Y eso que esto es un papel, ¿sí? Pues si estuviéramos hablando de una pared, pues quizás sea mucho más fácil. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el trapito que utilizamos para remover el café y vamos a tratar de quitarlo. A ver si se remueve o no se remueve de manera fácil. Ahí se removió. Bien, vamos a utilizar aquí otro pañito, otro trapito, para terminar de quitarlo. Bien. Lo estamos haciendo en seco. Obviamente uno ve este tipo de cosas, no lo haría en seco, lo haría con un pañito húmedo. Ahí pues removió bastante bien de la superficie. Inclusive con este trapito húmedo vamos a terminar de limpiar y vamos a ver si sí efectivamente se remueve bien la mancha de la superficie. Entonces vemos que a pesar de eso y que es un pañito netamente húmedo que no tiene, en este caso un trapito húmedo de microfibra que no tiene jabón, pues se remueve bastante bien. ¿Dónde utilizar una pintura como el evitamanchas? Son en aquellos lugares donde yo necesito facilidad de limpieza. Por ejemplo, el restaurante, la cocina de un restaurante o en restaurantes mismos. En la cocina de mi casa, ¿por qué no? Si yo quisiera. O en general en mi casa. Podría utilizar o aplicar la pintura de evitamanchas tranquilamente en mi casa y eso me va a facilitar la remoción de la mancha. Aquí quiero hablar un poquitico de algo antes de responder, creo que una pregunta que nos hacen por el chat. Y es que normalmente cuando sus clientes van a las diferentes tiendas Sodimac a nivel país, tratando de averiguar una pintura, pues están buscando por qué no tener una relación de precio-beneficio, ¿sí? Sin embargo, puede que si yo voy y averiguo quizás en alguna tienda la pintura, se perciba como que es una pintura un poquitico más valorizada que otras. Y es normal, ¿sí? Pero ese precio que yo estoy viendo por galón o ese precio que yo estoy viendo por cuñete, se ve compensado por la durabilidad de la pintura en el tiempo. Quiere decir que si yo tengo una pintura que no tengo que frotar tanto para quitar la mugre o la suciedad o la mancha, si es una pintura que se deja limpiar muy fácilmente, pues ella va a tener más durabilidad en el tiempo y probablemente esa persona no tenga que volver a pintar de manera frecuente y se ve recompensada la inversión que está haciendo inicialmente con la durabilidad en el tiempo de la pintura. Esa es una forma de visualizarlo y una forma de ver la inversión que yo estoy haciendo. Estoy haciendo, entre comillas, una inversión en un galón o en un cuñete un poco valorizada, pero se ve compensada con el tiempo. Recuerden que aquí entra también otro factor y es no solamente es el hecho de volver a comprar pintura para aplicar en la superficie, sino es el hecho de comprar los elementos para eso. El rodillo, la brocha, si es que lo hace la misma persona, o contratarlo usted para que haga ese proceso. En el caso de maestros o especialistas, pues es bueno porque es un tema de que usted va a tener allí para mano de obra, pero esa persona debe pagar ese rubro. Entonces también hay que verlo desde ese lado. ¿Listo? Mayor durabilidad en el tiempo.
Por aquí nos hacen una pregunta. Vianey creo que se pronuncia. Ya se ha intentado con cúrcuma, ya que esta mancha es demasiado, digamos, en caso tal de tener esta pintura en la cocina. Bueno, no lo he intentado con cúrcuma, tocaría intentarlo con diferentes agentes manchantes. Recuerden que cuando una pintura en el envase diga que es 100% lavable, es porque está sometido a esas pruebas que se hacen en laboratorios y que son con manchas específicas, 6 manchas. Recordemos, miel mostaza, lápiz número 2 HB negro, lápiz rojo, labial, bebida cola, o sea, son 6 manchas en las cuales se hace esa prueba de lavabilidad de la pintura, pero puede reaccionar favorablemente ante otras manchas que se aplique. Listo, creo que no hay más preguntas por acá por el chat. Este es un tipo de pintura que está clasificada como tipo 1 en el portafolio de Corona, pero que excede los requerimientos que pide una pintura tipo 1. Es 100% lavable, la norma nos pide 80% de lavabilidad, tiene hasta 800 ciclos de resistencia al desgaste o la abrasión, es decir, más del doble que no, o casi el doble de lo que nos pide la norma, que son 400 ciclos. Eso va a permitir que dure más tiempo. Y gracias al antiadherente cerámico que tiene, pues eso facilita la limpieza. Lo bueno, compañeros y compañeras, es que pues no solamente está la pintura evita manchas. Dentro del portafolio, y aquí quiero que lo miremos, tenemos otras tipologías de pinturas que pueden básicamente darnos una buena característica en cuanto a limpieza y que son pinturas que se pueden encontrar en las diferentes tiendas de Sodimac a nivel nacional. Aquí les quiero compartir mi pantalla nuevamente para que miremos. Permítanme un segundito, trato de ubicar nuevamente y compartimos nuevamente aquí la pantalla para que nos dé esa posibilidad. Esto que ustedes están viendo acá es un poco también como ese universo de pinturas de Corona que tenemos a disposición, desde las exteriores, interiores lavables, interiores de alta cobertura, pinturas para techo o fondeo y pinturas denominadas especializadas. Empezamos por estas pinturas denominadas tipo 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos la evita manchas, pero también tenemos pintura como la super lavable cero, que tiene un muy buen poder de remoción de mancha. Es una pintura que puede ser utilizada en ambientes interiores. Recuerden que las pinturas tipo 1 son pinturas para ser utilizadas en interiores de vivienda y donde pues obviamente no esté expuesto al sol directo, al agua, lluvia directo. Eso es una pintura que a diferencia de la evitamanchas, pues es una pintura que tiene 650 ciclos, un poquitico menos que la evitamanchas, pero sigue teniendo una gran característica. Bueno, quiero hacerles esta pregunta para también ir interactuando un poquitico con ustedes, y es, ¿qué es lo que espera un cliente de ustedes o una persona con la cual los contrate con ustedes cuando va a comprar una pintura tipo 1? ¿Qué espera? ¿O qué espera en general de una pintura cuando va a comprarla a las diferentes tiendas? Normalmente, ¿cuáles son como esos requerimientos que les hacen? ¿Será que la persona busca una pintura que tenga un olor o no? Por ejemplo. ¿O será que la persona puede encontrar una pintura que simplemente pues se aplique en la superficie y ya? ¿Sí? Por acá nos dice Pablo, hombre, la calidad y que rinda es uno de los factores que puede pedir un cliente. Duración, resistencia, Jairo, Jennifer, que no transfiera. ¿Ok? Y Luis Alberto, calidad y rendimiento. ¿Okay? Entonces, miren algo. Nosotros tenemos un portafolio que está de acuerdo a la necesidad de la persona, pero también a los diferentes presupuestos que pueda tener la persona, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá son 4 pinturas del portafolio de Corona que están clasificadas como tipo 1, pero que algunas exceden o superan lo que establece la norma para hacer una pintura tipo 1. Por ejemplo, la pintura profesional primera mano y acabado es una pintura que normalmente
nos ofrece lo mínimo que debería tener una pintura tipo 1, 80% de lavabilidad, un tema de 400 ciclos de abrasión y un 96% de cobertura. Ideal para de pronto aquellos presupuestos o aquellas personas que buscan una pintura que tenga buenas características y que sea a un precio mucho más accesible. Luego vamos con la lavable. Esta pintura va un poco más allá de lo que pide una tipo 1. Son 500 ciclos de facilidad de abrasión. O sea, nos permite un poco más de ciclos de resistencia que la Professional. Es una pintura que tiene un antibacterial casero, es decir, para aquellos microorganismos que se puedan dar en la casa de forma casera, y que es una pintura que está por encima de lo que nos pide la norma. Esta es una pintura ideal para aquellas personas que buscan algo mejor que lo que establece una tipo 1, pero que también pueden tener un presupuesto un poco más corto o limitado. Y las super lavables y evitamanchas son pinturas que están muy por encima de lo que pide la norma, que son pinturas que nos dan una gran calidad en cuanto a resistencia de manchas, a remoción y a facilidad de limpieza, y que son para aquellas personas que buscan esa relación de un producto valorizado, pero un producto que tenga muy buena durabilidad en el tiempo, al menos hablándolo de forma interior. Entonces, miren, especialistas, que hay pinturas tipo 1 que me ofrecen lo básico que puede tener la norma, hay pinturas tipo 1 que están un poco por encima de eso, y hay pinturas tipo 1 que exceden por mucho lo que se exige por una pintura tipo 1 en cuanto a la norma, en cuanto al mercado. Entonces tenemos esa facilidad. 2, son pinturas, todas nuestras pinturas son bajo olor. Eso le da la promesa a usted como maestro profesional que si usted va a hacer un trabajo donde un cliente, el cliente no tenga que desocupar la casa por el tema del olor de la pintura. Aparte de eso, que cuide la salud de quien la está aplicando, en este caso de usted, que no necesite mascarillas o elementos de protección mientras las está aplicando, y que eso tampoco afecte la salud de las personas que están a casa. Piense por un momento en lo siguiente. Piense que usted no va a aplicar la pintura en un espacio deshabitado o en una obra nueva. Piense que de pronto lo va a hacer en una casa que ya está habitada y que va a pintar 1 o 2 habitaciones, o que va a pintar la casa completamente, pero de a poco, ¿sí? Por espacios. Entonces, el hecho de que la persona tenga que salirse de su casa en general por tema de olor es un gran beneficio. Y tenemos pinturas que son prácticamente todas en bajo olor, o algunas que nos ofrecen un olor casi nulo, ¿sí? Entonces, 1. 2, usted no tiene que utilizar elementos de protección, y eso es una gran ventaja al momento de aplicar la pintura. Y el rendimiento va dependiendo de la mano de obra, pero también dependiendo de la característica que esté buscando la pintura. Estos son pinturas de facilidad de limpieza, que se utilizan para interiores, donde pueden haber de pronto más personas habitando la casa, tener mascotas, niños pequeños, etcétera, o algunas dadas también como para espacios como restaurantes o sitios donde necesito la mayor facilidad de limpieza posible. ¿Listo? Entonces, por un lado, pinturas tipo 1. Por acá nos preguntan también si la pintura evitamanchas se le echa agua para que rinda, sigue funcionando bien, o definitivamente no se le puede aplicar agua. Es una muy buena pregunta. Miren, en términos generales, yo podría aplicar una pintura de cualquier portafolio de Corona sin necesidad de aplicarle agua. Ella ya viene lista para ser aplicada en la superficie. Si en caso tal usted requiere aplicarle agua a una pintura, hay algunas que no necesitan o que no se recomienda que se le eche agua, ya les voy a explicar cuáles. Pero si en caso tal usted necesita aplicarle agua a una pintura, trate de no excederse en los porcentajes máximos que se recomienda. Ejemplo, para un galón se recomienda que máximo sea el 25% del contenido. Un galón por lo general son 4 cuartos. Estamos hablando de que en este caso sería un cuartico máximo de pintura. Segundo, tenga en cuenta el agua que le está aplicando la pintura. Hay zonas donde el agua viene muy contaminada, con partículas, con materiales pesados. Eso puede incidir también en el tema del desempeño de la pintura con el tiempo.
y también inclusive en la aplicación o preparación. Entonces tenga una fuente de agua confiable que pueda aplicarle a la pintura para aplicarla en la superficie. Pero de lo contrario, no es necesario que le aplique agua a estas pinturas, las puede aplicar directamente en la superficie, no afecta el rendimiento, no afecta el desempeño. Si le aplica más agua de lo normal, sí puede afectar el desempeño, sí puede afectar el rendimiento. Entonces tenga en cuenta ese tipo de recomendaciones. El 25% máximo de agua según el tamaño del producto que haya comprado. Bien, eso por un lado. Vamos a hablar de pinturas, pero que son pinturas del ambiente exterior. Pregunta: ¿qué cree usted que busca un cliente cuando va a comprar una pintura que sea aplicada en el ambiente exterior? ¿Qué creen ustedes que le gustaría encontrar un cliente? ¿Y qué le gustaría a usted encontrar o qué le gusta a usted encontrar en una pintura que se aplique en un ambiente exterior? Hablemos de eso. Vamos a ver, colóquenlo por el chat o lo pueden habilitar su micrófono. ¿Qué le gustaría o qué le gusta a usted encontrar como maestro? ¿Sí? ¿Qué le gusta a usted encontrar como maestro en una pintura para un ambiente exterior? ¿Y qué cree usted que le gustaría encontrar a un cliente en una pintura de ambiente exterior? Luis Alberto nos dice que no pierda el color, muy importante. Durabilidad, Pablo Antonio. Álvaro, hombre, que no se decolore, mayor resistencia al agua y mayor durabilidad. Mercedes nos comenta que no se descascare tan rápido con el tiempo y se caiga por la exposición al sol. Muy bien. En pinturas de ambiente exteriores hay muchas cosas que se pueden requerir, pero hay otras que son más importantes. Por ejemplo, y deje de compartirles la pantalla, y es que nosotros tenemos pinturas que pueden tener unos tiempos de garantía explícitos con el tiempo. Es decir, pinturas que hablan 5 años de garantía, 10 años de garantía y hasta 15 años de garantía. ¿En qué va ligado los años de garantía? En el tema de la retención de color con el tiempo. Muchachos, no es que una pintura no pierda su color con el tiempo. De una u otra manera, con el paso del tiempo, con el paso de las condiciones climáticas, la pintura puede verse afectada. Lo ideal es que no tenga un cambio significativo con el tiempo. Es decir, que si yo pinté de un color rojo, un color ocre, un color azul, ese rojo, ese azul, ese color, con el paso del tiempo, esa variación de tono no sea tan evidente o tan notable. Entonces, por eso hablamos que podemos tener pinturas exteriores 5 años, pinturas de 10 años o de 15 años de retención del color. Entre más tiempo tenga, menos veces el cliente debe aplicar pintura o hacer un repinte en la superficie. Ese es el gran beneficio. Entre menos tiempo tenga, vamos a conectar acá para que no se nos vaya a apagar el computador. Entre más tiempo tenga de retención del color con el tiempo, pues voy a tener una ventaja y es que no va a tener que tener un repinte tan seguido. Les voy a mostrar algo, por un lado. Otro lado, las pinturas de exteriores deben tener una muy buena resistencia a esos agentes climáticos, sol directo, sin que se desprenda o se fisuren, y agua lluvia directa, sin que genere presencia de hongo o de moho en la superficie. Pero aquí también está muy ligado es cómo prepara usted la superficie. Les voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una superficie en exterior, puede ser un mortero o un sistema liviano, en este caso como esto, pero la superficie no ha secado completamente y usted aplica la pintura, eso puede incidir en el desempeño de la pintura. 2, si usted aplica la pintura exterior o puede ser inclusive interior, pero tiene polvo o grasas en la superficie, eso va a hacer que la pintura se desprenda fácilmente. ¿Sí? 3, si usted aplica la pintura, pero no, digamos, no sigue las instrucciones o recomendaciones de aplicación o de preparación de la superficie, eso definitivamente hace que la pintura se afecte. Pero en términos generales, si yo apliqué bien la pintura debería tener buena resistencia a la generación de hongos o de moho o de agentes bacterianos
y debe tener también buena resistencia a los rayos UV. Y hay otra diferencia y hay otra característica que podemos encontrar en las pinturas de exteriores. Esto que ustedes ven acá, esto es una aplicación de sistema liviano, placas de fibrocemento, en exterior, donde tenemos una masilla para el sistema liviano exterior, tanto para la junta como para la parte de la placa, donde hicimos la preparación correctamente de la placa para evitar que la humedad la dañe, y donde tenemos aplicada una pintura que se llama fachada flexible del portafolio de Corona. Esta pintura, la fachada flexible, lo que me está ofreciendo acá, aparte de tener muy buena protección, aparte de tener buena resistencia, es que se pueda acomodar al movimiento de esa superficie. La superficie se va a mover, no mucho, pero se va a mover. Y al moverse la superficie, lo que yo espero es que todos los componentes que están fabricados este sistema liviano tengan muy buena flexibilidad. Por eso la masilla es diferente, por eso lo que se hace para el tratamiento de juntas es diferente, y por eso la pintura debe tener la resistencia de acomodarse a esos movimientos o a esos cambios de temperatura, pero sin fisurarse y sin desprenderse. Esto es lo que buscamos en una pintura de tipo exterior. Pero también buscamos que sea una pintura de tipo decorativa. Y aquí viene algo que les quiero mostrar. Bueno, por acá nos pregunta don Carlos en el chat cómo se debería guardar la pintura sobrante en el recipiente tapado, boca arriba o boca abajo. Bueno, lo primero es que cuando usted va a hacer la preparación de la pintura, saque la pintura que vaya a utilizar del envase original, es decir, del galón o del puñeto del cuarto, si no se la va a gastar toda, ¿sí? En el momento. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que usted le aplique el agua a la pintura, pues el agua va a tener unos elementos, ¿sí? Y esos elementos aceleran el proceso de, digamos, de durabilidad que puede tener la pintura. Es decir, si usted le aplica agua al envase, sacó de ahí del envase y aplicó en la superficie, tapó y guardó, esa agua va haciendo que la pintura no tenga tanta durabilidad empacada o después de tapado. Entonces, primero, saque la pintura del envase original, la cantidad que crea que se va a consumir, ¿sí? Segundo, ya de pronto, cuando usted aplicó toda la pintura en la superficie y tuvo un sobrante, tape muy bien la pintura, gire la boca abajo. ¿Por qué se hace esa recomendación? Esa recomendación tradicional es porque cuando usted tapa, pues al tapar está quedando oxígeno almacenado dentro de ese envase de la pintura. Pues, la recomendación es que la gire para que la guarde y tenga un tiempo de vida útil un poco más largo. Sin embargo, tenga presente que las pinturas tienen o vienen marcados con una etiqueta en el empaque la fecha de vencimiento, ¿sí? Es muy importante que la tenga en cuenta, porque esa fecha de vencimiento es el tiempo máximo que usted va a tener para utilizar la pintura. Una vez sin preparar, ya preparada, pues la pintura tiene un comportamiento diferente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Hablamos que las pinturas de exteriores deben tener características no solamente de resistencia a lo que ya mencionamos, sino que también puedan servir como elementos decorativos, ¿sí? Esto que vemos acá o esto que ustedes están viendo ahí en la pantalla, esto es un acabado texturizado. Se llama cover up o se conoce con el nombre de cover up. Esto no es una masilla, aunque en Corona tenemos ya disponibles masillas para dar texturas con llana. Esto es una pintura con un acabado texturizado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es para hacer capas gruesas. Esto es para trabajar capas delgadas como si estuviera haciendo la aplicación de una pintura convencional. ¿Cuál es el beneficio? Que ya entre 2 y 3 capas de aplicado ya me empieza a dar una textura, ¿sí? Y esta textura la puedo lograr aplicándolo con una brocha o con un rodillo para textura o inclusive con un rodillo tradicional, y la puedo aplicar en ambiente exterior, pero también lo puedo llevar a un interior. Imagínense, por ejemplo, aplicar este producto en lo que es el muro de la sala de su casa, o por qué no,
aplicar este producto en un nicho decorativo o en alguna parte específicamente al interior de su casa. Entonces puede servir tanto para interior y exterior y vienen estos 4 colores, en blanco, en gris basalto, en amarillo oro y en rojo colonial. Se aplica con broche o con rodillo. No es una masilla, vuelvo y repito, es una pintura con acabado texturizado. En este caso, pues no se recomienda diluir con agua, sino revolver muy bien o homogenizar muy bien la pintura dentro del empaque, aplicar sobre la superficie y listo. Ahí tenemos la aplicación de esta pintura o de este acabado texturizado conocido como cover up. ¿Sí? Acabado texturizado. Bueno, hagamos un alto. No sé si tengan aquí alguna pregunta o alguna inquietud que quieran manifestar a través del chat o lo pueden hacer habilitando sus micrófonos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Bueno, por aquí creo que no hay todavía. No veo por aquí manitos levantadas ni tampoco micrófonos habilitados. Esperamos ahí un minutico a ver si de pronto por el chat nos genera alguna pregunta. Bueno, veo que no. Igual si la van teniendo. Bueno, John Hall. ¿A la pintura con agua le puedo adicionar límpido? No. Pues adicionarle cualquier otro producto a la pintura es alterar las características que vienen de fábrica. Entonces, probablemente eso tenga una repercusión, John Hader, ¿sí? Pueda tener una repercusión negativa en la pintura, ¿sí? Bien. Hablamos de pinturas que son de cubrimiento. O sea, hay pinturas que tienen muy buena resistencia a la limpieza o lavabilidad, remoción de mancha. Pinturas de exteriores, que son pinturas que, aparte de tener durabilidad en el tiempo y estabilidad de color en el tiempo, también pueden tener algún atributo especial como un acabado texturizado, como la que acabamos de mencionar. Y hablamos de pinturas de uso interior, pero que son de buena cobertura. Aquí les voy a mostrar algunas de ellas. ¿Tienen pinturas resistentes a la humedad? Sí, señor. Antes de pasar con las pinturas de cobertura, no quiero dejar en el aire el comentario o la pregunta que nos hace Luis. Sí, nosotros tenemos dentro del portafolio, Luis, una pintura que se denomina o que se llama pintura impermeabilizante. Esa pintura tiene una característica especial y es que esa pintura tiene unos componentes o unos agentes que no se embomba o que repele la humedad, o en este caso repele el agua, se llaman partículas hidrofóbicas, lo que hace rechazar el agua. Esa pintura, por ejemplo, acá la tenemos aplicada en este ladrillo. El ladrillo lo que nos hace es una simulación de la protección que es. En este lado, yo tengo una parte del ladrillo que no tiene la protección y si yo llenase esto con agua, pues aquí básicamente tendría toda esta superficie húmeda porque esta superficie es porosa. En este caso, la pintura lo que hace es que me protege, evita que el agua se escape o que penetre. ¿Cuándo utilizar la pintura impermeabilizante para el compañero que nos hizo la pregunta? Cuando yo tengo, por ejemplo, un muro con problemas de humedad por un agente externo. Tengo el muro por detrás es ladrillo y no está protegido, es un tercer, cuarto, quinto piso, y cuando llueve mucho penetra el agua. Por detrás hay un terreno, un barranco, o hay alguna otra causa que está haciendo que penetre la humedad al interior de mi casa. Ahí puedo aplicar la pintura impermeabilizante sin diluirla con el agua. Simplemente remuevo la pintura suelta, hago una aplicación, puede ser de Acrylcore 50, este es, digámoslo así, entre comillas, nuestro acronal, pero pues es un producto mejorado, obviamente es un producto con 50% de sólidos, y puedo hacer una aplicación de 3 partes del producto por una de agua, como para tratar de estabilizar un poco la superficie. Luego aplico la pintura impermeabilizante, 2 o 3 capas de acuerdo a lo necesario, y ella lo que hace es que me rechaza. También, ¿dónde puede ir la pintura impermeabilizante? Puede ir en un baño tranquilamente, tiene muy buena resistencia a la humedad. Lo puedo aplicar en cocinas también si deseo, da una buena resistencia a los vapores de agua. Entonces, sí tenemos una pintura, Luis, y se llama pintura impermeabilizante Corona.
y tiene buena resistencia al tema de la humedad. Bien. Creo que por aquí había una manito levantada, si no estoy mal, qué pena, no sé si ya la bajaron, pero había una manito levantada por aquí. Para finalizar, entonces les comentaba que les quería compartir dentro del portafolio algunas pinturas que son de cobertura. En este caso, tenemos dos pinturas como la pintura profesional alta cobertura y la pintura total. ¿Qué pueden encontrar ustedes, maestros especialistas, en estas dos pinturas? Son pinturas que con el paso de una sola mano me puede llegar a cubrir hasta el 98% de la superficie, incluyendo colores que sean oscuros, ¿sí? ¿Cuándo utilizar esta pintura? Esta pintura la puedo utilizar en ambientes interiores, en lugares, en casas, donde no haya limpieza frecuente. No es que no se deje limpiar, ella se deja limpiar, tiene 50% de lavabilidad, 50 ciclos de abrasión, pero no debe ser muy exigente el proceso de limpieza y no debe ser un proceso de limpieza muy habitual o muy continuo. ¿Sí? Una pareja que vive de pronto sola, dos adultos mayores, lugares que definitivamente pues, no necesitan limpieza tan frecuente. ¿Dónde más lo puedo utilizar? Donde quiero aplicar o matizar un color oscuro para dar un color claro. Es decir, quiero tapar ese color oscuro, aplico esta pintura, la pintura puede alcanzar un muy alto rendimiento, en dos manos ya puedo tener el 100% de la superficie cubierta, y eso me va a permitir que si quiero aplicar una pintura de protección de mayor resistencia a la limpieza, lo pueda hacer. Entonces, también para dar esas primeras manos o para matizar esos colores, encontramos la pintura total y la alta cobertura. Son pinturas que, aunque están catalogadas como tipo 2, son pinturas que igual tienen bajo olor. Y esa es la promesa que tenemos como marca, como compañía, que sigue ofreciendo ese atributo de cara hacia ustedes, los maestros. Y para techos, que por acá nos pregunta William, esta tranquilamente puede servir para techos, pero para techos, William y compañeros, tenemos otras pinturas. Aquí se las voy a tratar de mostrar. Para techos tenemos pintura techos interiores y pintura fondeo. Estas dos pinturas son catalogadas tipo 3 a la luz de esta norma, pero son pinturas que están única y exclusivamente diseñadas para aplicar en interiores, en techos interiores, lo que denominamos el cielo, ¿sí? Aquí hay una pintura que recién sacamos al mercado, que es pintura para drywall. Esta pintura está para techos interiores, es porque puedo aplicarlo en el drywall, pero también lo puedo aplicar en el muro porque es tipo 2, es decir, me da cierta resistencia a la limpieza. ¿Qué pueden esperar ustedes de la pintura drywall de Corona? Una pintura que es muy mate, y al ser muy mate, disimula o ayuda a disimular los empates entre las placas. Es una pintura que tiene muy buen rendimiento, y lo que busco como maestro aplicador en un sistema drywall interior es que tenga buen rendimiento la pintura. Entonces, la pintura que da un acabado muy mate, una pintura blanca, pues una tonalidad blanca que me ayuda a cubrir la superficie, y es una pintura que también lo puedo aplicar en el cielo o en el muro si quiero dejarla de acabado final y no necesito limpieza frecuente, lo puedo trabajar tranquilamente. Entonces, ahí tenemos algunas de esas características de ese producto. Especialistas, ¿alguna pregunta adicional? Por aquí Cristina nos pregunta, ¿estas sirven para aplicar en tejas de Eternit? Bueno, Cristina, veníamos teniendo en el portafolio una pintura tipo mineral o de composición mineral, se llamaba pintura tejas de fibrocemento. En el momento no la tenemos activa, pero sí la veníamos teniendo para ese fin, para tejas de tipo Eternit, se llamaba o se llama pinturas tejas de fibrocemento. En el momento no está disponible para el mercado, esperamos pues sacarla más adelante con algunas mejoras. Especialistas, ¿hay alguna pregunta adicional que estén buscando o que tengan para ya darle cierre a este espacio? Veo que no. No sé, compañera, de pronto la compañera aquí, Ingrid, si tenga algo adicional para mencionar.
No, Joan, por nuestro lado, todo está perfecto. Recuerden, especialistas, yo les voy a dejar el link de asistencia para que lo deseen llenar. Es probable, Ingrid, que más adelante, quizás mañana o esta semana, tú nos puedas compartir este listado de asistencia. Sí, sí, claro que sí. Entonces, especialistas, quienes deseen llenarlo, ahí les acabo de dejar el link para que lo llenen. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Joan. Muchas Bueno, gracias por este espacio. Para agregar, y gracias a ti, Ingrid, por la invitación, para agregar a nuestros especialistas, recuerden que en las diferentes tiendas de Home Center pueden encontrar nuestras pinturas a través también de la página de homecenter.com. Ahí pueden también entrar, mirar características, fichas técnicas, inclusive, o descripción del producto y precio de venta al público. También, pues, como lo mencionaba Ingrid en ocasión anterior, está pues el canal para que ustedes puedan revisar nuevamente estas grabaciones. Pero también tenemos nuestro canal en Corona, en el cual usted puede entrar y buscar Pinturas Corona. Ahí también le aparece en YouTube para que pueda visualizar las características si es que se perdió de pronto algún dato o algo que de pronto quiera repasar. Bueno, Juan, ya para finalizar, Juan nos hacía una pregunta que qué se puede usar para pintar las tejas de fibrocemento. Como lo mencionaba Juana, la compañera que nos hizo la pregunta, teníamos una pintura que se llama pintura tejas de fibrocemento. En el momento pueden quizás encontrar en algunas tiendas inventario de esa pintura, pero por ahora ya en fábrica no la estamos sacando al mercado, pero es ese tipo de pintura tejas de fibrocemento. Se puede utilizar tranquilamente para aplicar en esas tejas, o inclusive se puede utilizar una pintura de exteriores, una pintura para fachadas que comúnmente se utiliza, puede ser también aplicada sobre ese tipo de superficie. Especialistas, una feliz noche, muchas gracias por conectarse, que descansen y esperamos vernos en otro espacio compartiendo conocimientos.